empezar con el profeta Sofonías. Básicamente el tema del profeta Sofonías es el día del Señor, juicio y restauración. En los otros profetas normalmente habíamos encontrado, especialmente en los profetas menores o al menos en los últimos, que las profecías de ellos eran de un tono o de una forma un poco más nacional. Para Israel, en este profeta vemos algo mucho más amplio, que es juicio, pero no tan centrado en Israel, sino para las naciones. O sea, aquí hay mucha parte de lo que hoy precisamente estamos viviendo en nuestros tiempos, en profecías pues de cumplimiento de los últimos tiempos. Espérate en la puerta. Y, y bueno, entonces básicamente ahí pues como esa característica diferente de los profetas anteriores que hemos estado Ya por estudiando. grupo. El mensaje central de este libro es básicamente juicio sobre el pecado y esperanza futura. Hay un texto allí clave que con seguridad lo hemos escuchado mucho, lo hemos leído sobre todo en algunas canciones, que Sí, es el texto de Sofonías 3:17 al 19, ¿cierto? sí, Hemos sí, pastor. escuchado yo me acuerdo hace unos 18, 15, 18, 20 años Guau. en la iglesia cantábamos mucho una canción así de este texto de Sofonías, que el Señor está en medio de nosotros, se gozará de amor, se alegra. Una canción muy alegre, muy linda. Sofonía 3:17 me dice que él se regocija en mí. Esa Minerva, era bien linda. Eso nos gozamos con una canción muy bella. Amén, amén. Entonces, bueno, introducción al libro. La frase "el día del Señor" aparece repetidamente, específicamente aproximadamente 7 veces aparece 7 veces en el libro. El libro anuncia juicio y restauración. Sofonías muestra la gravedad del pecado y la esperanza futura. Y ya enseguida se vamos a necesitar que saquemos las Biblias para que empezamos a leer algunos apartes que nos van a enriquecer mucho la clase y nos van a ayudar muchísimo. Entonces, condiciones espirituales de Judá en ese tiempo de Sofonías, bueno, el tiempo en que Sofonías vive es un tiempo después de una decadencia moral muy fuerte que había venido por medio de un rey muy malo que se llamó Manasés. Manasés fue un rey muy malo y a Manasés le siguió Amón, que fue hijo de Manasés y fue un rey bastante malo también, por lo cual vino una decadencia muy, muy fuerte en el área espiritual de la nación, en la vida espiritual de la nación y por eso encontramos que había un tiempo de cierta prosperidad financiera. Estamos hablando de Judá, del reino del sur. Había mucho lujo, pero había mucha indiferencia espiritual. Y para eso vamos a leer el capítulo 1, versículo 12. Si Minerva me ayuda, por favor, Y lo- y la pastora me busca, por favor, el 1:5 y después Minerva 3:2 y después la pastora 3:4. ¿Listo? Bueno, listo. El 1:12 dice, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Ujú. Entonces allí hay dos cosas bastante fuertes que menciona el Señor y dice que escudriñaré a Jerusalén con linterna. Wow. Eso es como cuando un médico empieza a examinar minuciosamente la herida de un paciente para mirar dónde está el problema y buscar pues una sanidad, porque recordemos que Dios es el médico por excelencia y aunque Dios por razones difíciles a veces o por la rebelión de nosotros le toca aplicar el amor de una manera oscura, podríamos así decirlo,
no deja de ser amor, ¿cierto? Sí. Escuché esta historia y me pareció linda y la voy a mencionar aquí, la voy a mencionar para que nos ubiquemos. Dice, había una niña, estaba descansando, estaba durmiendo, como a las 11 12 de la noche aproximadamente, entra un tipo en la habitación y entonces la niña se asusta mucho, llama a la mamá viene a tratar pues como de ayudar a la niña, pero él no puede hacer nada porque el tipo agarra a la niña y se la lleva, ¿cierto? Ah, Y entonces la mete al carro rápidamente, ah, sale, y llama a alguien y le dice, tengo la niña, ya voy para allá. Entonces va rápidamente y llega a un edificio, empieza a subir unas escaleras y hay una señora la niña la ve de una manera muy terrorífica y es una señora que entonces como sin mucha misericordia, agarra a la niña y la lleva rápido, la lleva y la meten a un cuarto y allí hay otro tipo, coge un cuchillo y le corta el estomaguito a la niña. La niña queda allí, tanto. ida, sin fuerzas. Ah, ay, Entonces ¿qué pensamos de eso? Que deberíamos llamar a la policía, ¿cierto? Que se debería, o sea, que es un acto muy cruel, pero en realidad lo que allí está pasando es que la niña estaba sufriendo de unos cólicos horribles y el que la sacó fue el papá. La niña ah, había escuchado que posiblemente la iban a tener que intervenir, entonces cuando el papá viene a agarrarla, ella está muy asustada y quiere que la mamá la auxilie porque no quiere que la intervengan quirúrgicamente, usted sabe todo el terror que le da a los niños ir al hospital, ¿cierto? sí, sí, Que sí, los vacunen, y uno como papá le toca aguantarse el dolor, ¿cierto? sí, sí, Con el dolor en el alma le toca escuchar el grito allá en ese cuarto cuando le meten la aguja. Ay, Dios mío, no parece que se le va a salir el corazón del dolor, del pesar, cuando el niño está gritando allá, pero no lo podemos evitar. sí. ¿Lo permitimos porque odiamos al niño Minerva o No porque lo amamos, porque lo amamos, porque cierto? para su bien una vacuna es para el bienestar de ellos, aunque nos duela, le duela a ellos Claro, físicamente y emocionalmente a nosotros, es para amén. su bien. Pastora, lo permitimos por amor, ¿cierto? Sí, en amor, en amor. Amén. Aunque nos duele, nos toca permitirlo en amor. Mm, Entonces es eso lo que pasa en ese cuadro. El padre en amor lleva al niño, la niña, para que la intervengan quirúrgicamente y bueno, poder salvar la vida de su niña que estaba teniendo unos cólicos terribles. Entonces, eso muy similar es lo que Dios está presentando aquí en el libro del profeta Sofonías. Dice que escudriñaré a Jerusalén con linterna, dice, porque están muy cómodos, o sea, están cómodos en su vino. Incluso hay un texto donde dice que se sientan como en sus desechos y como muy tranquilos, o sea, en sus inmundicias. Y no piensan que Dios va a hacer algo, sino que están allí tranquilos en medio de todas estas situaciones, o sea, como cómodos. Por eso Dios tiene que intervenir. Muy bien. Ahora, siempre Dios interviene para corrección. Siempre que un médico interviene es para salvar la vida, es para corregir, es para limpiar, es para purificar, para hacer algo bueno. Pastora, adelante, ¿nos puede leer el Sí, señor. unos El cinco, por 5. favor? Sí. Sí, señor. Dice así la palabra de Dios. A los que se postran en las terrazas ante el ejército del cielo, a los que se postran y juran por el Señor y juran también por Milcom. Amén. Amén. Entonces está hablando allí Muy buenas noches. Bienvenido. Ya ¿Cómo pueden está ya entrar a Vladimir? clase. Dios Qué bendiga bendición. grandemente. Qué bendición, Vladimir.
Qué bendición tenerte conectado. Muy bien, entonces allí básicamente está mencionando que los sacerdotes juran o por el Señor, pero también lo hacen por Milcom, que era un terrible ídolo pagano. El Milcol que era pastor, Milcom era un dios pagano. pero Mm. en la vida física, ¿qué, qué ministraba? ¿Qué? Era un pastora, dios amonita, era eh, un dios de los amonitas y le sacrificaban niños a ellos, Wow. a él. era un dios muy detestable, muy detestable. Dios lo detestaba mucho, sí. Qué tremendo, qué tremendo. Entonces dice que juraban por Dios y juraban por Milcom. Buenas Ahora, noches, bendiciones tengan todos. Orfilia, bendiciones, ¿cómo Amén. estás? Bendiciones. Gracias, Ahora bien, vamos, por gracias a favor, Dios. al capítulo 3 versículo 2 Minerva, por favor. El 3:2 dice, no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Amén. Entonces vemos allí la rebeldía del pueblo y por eso Dios tiene que seguir avanzando con el castigo. Y Aleluya. luego, pastora, por favor, la corrupción en los gobernantes y sacerdotes en el 3:4. Sí, señor, dice así. Sus profetas son temerarios, hombres pérfidos. Sus sacerdotes han profanado el santuario, han violado la ley. Gracias, pastora. Entonces vemos allí ese cuadro de las condiciones espirituales que Judá estaba viviendo en ese entonces, completamente arrogantes, abandonados al lujo, indiferentes con la palabra de Dios, en idolatría, en materialismo, algo pues muy similar a lo que se ve hoy en día en muchas iglesias y muy similar a lo que dice el Señor en Apocalipsis, por cuanto eres rica, dice, se me ha enriquecido, tengo de todo, nada me falta y no te das cuenta que eres una pobre, desvergonzada, desnuda. Te aconsejo que compres de mí colirio y te eches en los ojos y vestidos limpios para que te vistas. Entonces, allí esa gran diferencia siempre entre que el hombre está tan tirado a la confianza en lo material y Dios nos quiere arrancar de allí para que podamos venir y confiar en el Señor, enamorarnos de Dios y vivir para Dios. Muy bien, el día del Señor. El día del Señor será día de juicio divino. 1:15. Si Vladimir me puede ayudar leyéndolo, yo le agradezco. O sea, Sofonías 1:15. Vladimir, si estás por ahí, ¿cierto? Yo se lo leo, pastor, porque Vladimir es que debe estar en la universidad. Ok, está bien. Ayúdame, por favor. 1:15 dice, día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día Amén. de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. O sea que vemos allí que el día del Señor va a ser un día terrible, ¿cierto? Sí, mire el 16 dice, Mm. día de trompeta y de algazara para las ciudades fortificadas y sobre los altares altas torres, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, como pecaron contra Jehová. Exacto. Es que eso es una característica del pecado, estar ciego. Cuando una persona se deja llevar por el pecado, se enceguece espiritualmente, cree que ve, pero no ve. Ujú. Esa es una de las principales características del pecado. Pero entonces eso lleva al día del juicio y el juicio es un día terrible, dice la palabra de Dios. Siempre que lo vemos como un día muy terrible y de mucha destrucción. Entonces será de caos y de destrucción. ¿Por qué? Porque Dios juzga la maldad. Eso es algo que nosotros tenemos que grabarnos en nuestra mente, en nuestro corazón, familia, y es que Dios nunca tendrá por inocente al culpable. Eso lo dice Él en su preciosa palabra, y el alma que pecare, dice también, esa morirá, y Dios siempre ejecuta juicio pues de una manera o de otra va a traer un juicio.
¿cuál es la única manera de evitar el juicio de Dios? El Arrepentido. arrepentimiento. Exacto. El arrepentimiento hace que Dios nos perdone, nos lave, nos limpie, nos purifique, pero el que no se arrepiente, más temprano que tarde, o tarde o temprano, va a tener que enfrentar un terrible juicio de Dios. Pastor, pero si de pronto se arrepienten, hay un texto que dice que no quedarán sin castigo, aunque los perdonen, no quedarán sin castigo. Ya estamos hablando de unas consecuencias que normalmente deja el pecado. A veces eso se manifiesta de una manera física, con enfermedades, o a veces se manifiesta de una manera de soledad, porque de pronto se daña pues la familia, qué sé yo, la relación con el hijo, con la hija. O sea, cosas que pueden ocurrir, ¿cierto? Eso viene más de ese tipo y que se enfrentan acá, pero se obtiene el perdón para la eternidad. Sí, O sí. sea, Dios nos otorga el perdón para la eternidad. Y ya son más bien consecuencias que muchas veces sí tenemos que enfrentar a causa de nuestros errores, a causa del pecado, para ser más directos. El juicio prepara restauración. Marlon, ya que te veo por ahí, ¿por qué no nos lees ese texto? 3:9, Sofonías 3:9. Amén. Dios les bendiga, Gracias, Dios les Marlon. bendiga. ¿Cómo Amén. estás, Marlon? Bendiciones. Amén. Amén. Dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Amén. Amén. Entonces, mire que vemos algo ahí muy bonito y lo vemos casi en todos los profetas, pero lo vemos de una manera muy específica en este libro. Porque cuando está hablando aquí en este texto que acaba de hablar Marlon, está hablando de una manera como más abierta, como para nuestros tiempos, para el fin de los tiempos, donde Dios destruirá todo, donde hará como una barrida, por así decirlo, pero va a dejar un pequeño remanente. Cuando uno lee Isaías 24, por ejemplo, acerca del juicio, de un juicio que viene sobre la tierra. Allí dice, la tierra tiembla, la tierra se agrieta, la tierra, o sea, hay muchas cosas allí. También habla de que la tierra es como cuando un árbol de higos es sacudido y todos los higos caen. Y solo quedan unos cuantos que todavía están como bien pegados en el árbol. Y entonces dice que esos cuantos higos cantarán de alegría, de gozo y adorarán y exaltarán al Señor. Es el mismo cuadro que vemos acá, que siempre Dios va a dejar un remanente, que ese remanente es el que estará en el milenio con el Señor. Entonces eso es otro tema lindo que, bueno, en el nombre de Jesús estará o estaremos. Si estamos vivos cuando esto ocurra, estaremos con el Señor. Si ya hemos muerto, pues entonces siempre quedará un remanente de gente viva que pasará allí al milenio con el Señor. Y ahí está hablando el Señor de este remanente. Muy bien. Contraste del libro. Primer cuadro, devastación. Último cuadro, restauración. Jehová reinando en medio de su pueblo. Entonces, básicamente eso es lo que también vemos que se va a cumplir a cabalidad en el milenio. Muy bien, autor y contexto histórico, Sofonías descendía de Ezequías. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 1, versículo 1. Si la pastora Diana me ayuda, por favor, leyendo el 1:1. Sí, señor. Muchas gracias. Palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Exacto. Entonces, allí vemos su descendencia, que Ezequías, el rey Ezequías fue tatarabuelo
de Sofonías, venía pues como por esa misma descendencia. Y por el tiempo de Josías, él empezó a profetizar, al parecer en los primeros años del reinado, porque había mucha decadencia moral, y se le atribuye porque en el tiempo de Josías hubo una reforma hermosa, hubo un avivamiento muy bonito, muy lindo en el sur, en el reino del sur, en el reino de Judá, que si usted lo quiere leer y buscarlo, lo puede encontrar descrito en el segundo libro de Reyes, capítulos 22 y 23. Ahora no lo vamos a leer por tiempo, pero allí está, por si lo quiere buscar y leerlo luego. Entonces fue un avivamiento hermoso que se derramó allí y en gran parte se le atribuye al profeta Sofonías. Muy bien. Bosquejo del libro, en primer lugar, básicamente advertencia de juicio. En segundo lugar, llamado al arrepentimiento. Y en tercer lugar, promesa de restauración. Hay allí una gran promesa de restauración. Muy bien. Advertencia de juicio. Juicio contra la idolatría. Allí en el capítulo 1, versículo 4, si Minerva lo lees y nos haces el favor. Ahora leímos uno, pero vamos a leer este también. Minerva, ¿estás por ahí? Y si no, la Sí, pastora Diana, sí, sí, sí estoy. Ok, 1:4 sí. dice, em, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Aleluya. Qué tremendo. Entonces, hay un juicio allí muy fuerte y básicamente más que idolatría, vemos también el área de la injusticia muy fuerte en ese versículo que acabas de leer. Porque la injusticia trae mucho juicio sobre los seres humanos. La injusticia trae mucho juicio de parte de Dios. Ahora, castigo sobre todas las clases sociales, porque vemos allí algo, y es que no es solamente un castigo sobre algunos, sino sobre todos. Entonces, el capítulo 1, versículo 8, si la pastora Diana me puede ayudar, y si Orfilia me puede buscar, por favor, el 1:14, para que ahorita... Sofonía, pastor. Sí, Sofonías Ok, 1:14. ok. Si la pastora Bueno, me ayuda con sí, 1:8, le agradezco. sí, señor, dice así. Y sucederá que en el día del sacrificio del Señor castigaré a los príncipes, a los hijos del rey y a todos los que visten ropa extranjera. Gracias, pastora. Muchas gracias. Entonces, dice allí que va a castigar no a los, o sea, no a las personas más pobres, ni solo a los sacerdotes, sino que cuando el juicio de Dios viene sobre todas las clases sociales. No hay ninguna que se pueda salvar, no hay ninguno que se pueda esconder por el dinero que tenga, porque puede hacer una casa más fortalecida, por así decirlo, porque puede levantar una gran fortaleza. Sabemos que delante de Dios el castillo de protección es Dios mismo. Y si estamos apartados de Dios, entonces no hay nada que nos pueda proteger. Lo veíamos, por ejemplo, muy fuerte en el libro del profeta, el que profetiza tanto contra los amonitas, que aunque se metieran en las peñas, aunque hicieran su guarida, sus casas, en lo más escondido de las peñas, de allí el Señor los iría a sacar. Y definitivamente fue exactamente como ocurrió, por lo cual no, nadie puede tener seguridad apartado de Dios. Solamente en Él tenemos la seguridad. ¿Cómo? Por medio del arrepentimiento. Muy bien.
Vemos allí también una descripción del día de Jehová Sí, nuevamente. Sí, Orfilia, adelante. sí, pastor. ¿Me escuchan? Sí, Dice así la palabra del Señor. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. wow. Gritará allí el valiente. Amén. Ajá. Entonces mira eso, o sea, es amarga. Es Sí, sí. amarga, ¿qué dice? Es amarga la voz del día de Jehová. ¿Es amargo qué? ¿Puedes repetirlo, Orfilia? Es amarga la voz del día de Jehová. Es amarga la Gritará allí voz. el valiente. Ujú, es Uy, amarga la voz del día de Jehová. Marlon, ¿qué te trae al pensamiento esa palabra? Es amarga la voz del día del Señor. Ah, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Es amargo, bueno, es amargo el día de Jehová, Mm, porque, bueno, voy a irme con un texto que dice que la ley es para los que la desobedecen. claro, Entonces, creo que ahí se conecta. Entonces, si nosotros como pueblo de Dios le obedecemos, le seguimos a Él, guardamos sus estatutos, para nosotros, bueno, no sé si estoy equivocado, pastor, igual me corrigen todos los equipos. Entonces para nosotros no sería amarga la voz de Jehová, solamente para las personas que desobedecen la ley, como dice la Biblia. claro. Estoy 100% de acuerdo Sí. contigo, Marlon. Y precisamente es amarga la voz del día del Señor porque dice, habrá gritos. Y cuando está hablando allí, está hablando de gritos de angustia. Y obviamente no está hablando de la voz de Dios, sino de la voz de los que claman, de la voz de los que están pues recibiendo un juicio, un castigo, desesperados, como bien también dice en el Evangelio de Lucas, como mucha turbación, mucho miedo, mucho temor, porque, o sea, al ver pues todas las catástrofes y todas las cosas que se sueltan sobre la tierra. Entonces, precisamente, sí, es eso. Pero en el nombre del Señor, sabemos que, como tú dices, Marlon, es muy importante esa parte. La iglesia del Señor está protegida de ello. Son, Pastor, sí, pastor, pastora. una preguntita. Sí, pastora. Adelante. Pastor, o sea, el día del Señor que tanto se repite ahí en Sofonías, el día de Jehová, o sea, se refiere cuando el Señor vaya, pues cuando ya venga, se refiere a eso, todo Sí. lo que va a pasar en ese Específico. momento. Sí, pero no podemos hablar de un día, no del como momento en que Él desciende, sino más bien de los 7 años de la tribulación y gran tribulación, pero más específicamente a los 3 años y medio de la gran tribulación. O sea, esto pasa, eso ya el pueblo de Dios no está. Exacto, Ah, sí, pues. exacto. Entonces, es a eso a lo que, que se está refiriendo. pastor, Ujú, discúlpenme. sí, Bueno, ya usted lo dijo que no va a ser un día, no es un día de 24 horas. Es ujú, como el tiempo, todo el tiempo que Dios va a utilizar o que Dios interviene para ajusticiar el pecado. No sé si dije bien o juzgarlo, correcto. si estoy bien, ¿sí? Y Ujú, cuando dice que, no sé, que gritará el valiente, o sea, es ujú, como si la gente más, o sea, la gente que tuviera como más fortaleza y fuera más valiente, segura también va a llegar un momento, va a llegar un momento de angustia, un momento en el que se desespera, ¿sí? ujú. Como Entonces, estamos ahora exactamente, así. que nadie va a Pastor, poder, por poder humano, nadie va a poder. Claro, y como Los, decíamos ahora, también en el otro texto que decía,
que castigaría al rey, al hijo del rey, al valiente, a todos, vendría para todos vendrá el castigo por igual. Sí, Marlon, adelante. Esto que estamos hablando ahora mismo, bueno, se refiere a los 42 semanas, Meses. sí, en los 42 meses, que diga, perdón, en los 3 años y medio cuando cuando ascienden ¿cómo se llaman los dos testigos, Los dos pastor? testigos. A eso se está Es refiriendo, por ¿verdad? ese tiempo, claro, es por Ah, ok, ese ok, tiempo que ok. ocurre todo O eso. sea, Claro. Sofonía está hablando de ese tiempo entonces, está refiriendo a ese tiempo de los 3 años y medio. Él está hablando, Sofonías, claro, Sofonías está hablando de un juicio para Israel que vendrá por medio de Babilonia, pero es mucho más amplio. Ya cuando se refiere al día del Señor, se está refiriendo a un día futuro que es lo que se está esperando, lo que todavía no se ha cumplido 100%. O sea, se han cumplido partes parciales del juicio y también pues de los juicios de los profetas, pero se va a cumplir a 100%, se va a terminar de cumplir esos juicios antes del milenio, en el tiempo de la gran tribulación. Ya, Pastor, entonces es Ya como un estamos tiempo de viendo. juicio, Ujú. pastor. Es como un tiempo Sí, de juicio, de justicia, ¿cierto? claro, claro. Pastor, o sea, aquí en el 14 está hablando de dos escenarios. Cercano está el día y allí, hasta ahí termina un escenario donde dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano, muy próximo. Es, Ujú. donde dice muy próximo es, digamos, como que allí ya vino el Señor. Amarga la voz, amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. O sea, cuando dice muy próximo es, o sea, de donde dice es, yo desde lo que estoy entendiendo es que de ahí para abajo es como que ya pues ya el Señor vino, pues yo lo veo de esa manera, como que él vino y ya por eso es que dice amargo es el día y donde todos los valientes gritarán, ¿no? ¿O estoy equivocado? No. O sea, básicamente ahí está hablando de un día futuro Mm, y eso se cumple una parte cuando Israel cae en mano de los babilonios, donde hay lloro de los valientes, donde hay gritos de amargura, donde hay muchas cosas pues que ocurren allí. Pero ese día de Jehová, cuando se dice ese día de Jehová, día del Señor, siempre está hablando de juicio y va a tener un cumplimiento mucho más amplio. Es ahora en los últimos tiempos, en el tiempo de la gran tribulación. Ahí es donde va a ser un cumplimiento ya como completo, por así ok. decirlo. Ah, muy bien. Entonces vamos a... Bueno, ahí nos queda claro que Dios no es indiferente ante el pecado, No, ¿cierto? jamás. Es como decíamos ahora, dice la Biblia, Sí, el alma que pecaré esa morirá y que Dios jamás tendrá por inocente al culpable. exacto. Entonces, obviamente que eh, el juicio viene tarde o temprano para el que no se arrepiente, obviamente. Muy bien, llamado al arrepentimiento, exhortación a perseverar. Capítulo 2 versículo 3. ¿Me puedes ayudar, Orfilia, con él? Capítulo 2 Claro, versículo 3. claro, pastor. Dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Ese es el capítulo 2, versículo 3, ¿verdad? Ajá. Sí, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pudisteis por obra, los que pusisteis, perdón, por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Amén. Entonces, obviamente, Dios siempre ofrece, o sea, anuncia un castigo, pero ofrece una salida para los que se quieran arrepentir, para los que quieran correr a sus brazos, para los que quieran creer al mensaje y venir y refugiarse en el Señor. Allí hay como una oferta de parte de Dios de protección. Muy bien. Pastor, Juicio. es que se dice que la palabra exhorta, pero también edifica y levanta. Amén. Amén. La palabra exhorta y edifica. Amén. Muy bien. Juicio sobre las naciones. Vemos allí que es abierto sobre todas las naciones. Marlon, ¿me lo puedes leer, por favor? 3:6 al 8.
Amén. Amén. Dice, wow, ok. Hice destruir naciones, sus habitaciones, sí, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles hasta que no, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué, mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Amén. Muy bien. Entonces mire que ahí vemos como dos partes de ese juicio, ¿cierto? Primero hay un juicio y Dios dice, bueno, me temerán y se arrepentirán, pero vemos que Israel, o la nación de Judá, porque aquí está hablando más directamente a los judíos, caen en manos de los babilonios, pero luego vienen otra vez a su nación, vuelven a crecer y cuando Jesús viene a la tierra, por así decirlo, otra vez está una nación endurecida, apartada de Dios. Y luego vemos que ahora, para el fin de los tiempos, dice, reuniré a todas las naciones, hablando pues de un juicio futuro y bueno, que es lo que obviamente va a venir en un futuro. Entonces, vemos pues básicamente eso allí. ¿Quiere leer el texto de nuevo, Marlon? Leámoslo de nuevo. No le estamos escuchando. Perdón, del 6 al 8 fue que. Sí, 3, Ok, 6 al 8. 13 dice, hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles hasta que no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitantes. Dije, Mire, ciertamente, tengamos en cuenta algo ahí. Cuando él dice ahí, hice destruir naciones, también está hablando de naciones como la nación asiria, de naciones como la nación babilónica, que luego vino un juicio sobre los babilónicos también. O sea, naciones, porque recordemos que Dios es más, o sea, Dios no es Dios solo de Israel, sino Dios de toda la tierra, ¿cierto? amén, Entonces, de alguna manera, dice Dios, después de toda esa destrucción, esperaba que me temieran, pero encuentro con que no, siguen en las mismas. Por eso es un juicio más amplio, por así decirlo. Entonces, sigue adelante, Marlon, por favor. amén, amén. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué, mas Ujú. ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Hasta Por- ahí. Amén. Entonces, eso es lo que siempre ocurre. Aunque Dios trae un castigo, aunque Dios de alguna manera, como dijimos al principio con la historia, una historia que mencionamos, Dios hace una cirugía para corregir, hay un remanente, hay una generación que viene y se arrepiente, como también lo vemos con los ninivitas, una generación que viene y se arrepiente, pero luego se vuelven a apartar y por eso Dios anuncia nuevamente un juicio. Muy bien, vamos a avanzar. Promesa de restauración. Entonces, conversión de las naciones. ¿Quién me puede leer, por favor? No sé si la pastora me puede ayudar leyendo capítulo 3 versículos 9 y 10. Sí, señor. En Muchas ese, gracias. es la palabra de Dios. En ese tiempo daré a los pueblos labios puros, para que Amén. todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común acuerdo. Amén. Desde allá de los ríos de Etiopía, mis adoradores, mis dispersos, traerán mi ofrenda. Ujú.
Eso lo vemos como vemos desde en el libro de Apocalipsis también que dice que de todas las naciones vendrán a adorar al Señor en el templo. Entonces eso es un cumplimiento que se va a dar 100% en el milenio. Muy bien. Purificación del remanente, allí dice que le devolverá al remanente pureza de labios. Y este no es un remanente solo de Israel, sino de todas las naciones, que estaremos con el Señor en el milenio. Y Pastor, Jehová habitará con nosotros. ¿Sí? Sí, pastora. o sea, a mí ese versículo me impacta mucho, Sí, pastora. porque dice, o sea, en ese tiempo Ajá. daré a los pueblos labios puros, ¿sí? Amén. Amén. A mí me impactó mucho cuando yo lo leí, porque, pues, una de las cosas que yo creo, pues, que yo le pido mucho al Señor es que, o sea, que Él nos enseñe como ese camino de santidad, ¿cierto? Amén. Y que Él haga esa obra en nosotros. Entonces a mí eso me inquieta mucho porque dice en ese tiempo. Ujú. O sea, es que una de las cosas que a mí más me inquieta, pastor, es que uno se vaya a morir como en esa condición, ¿cierto? Si de pronto el Espíritu de Dios nos está dando como esa conciencia de ese camino de santidad. Entonces a mí me impactaba mucho porque, por ejemplo, el Señor dice, y les daré un corazón nuevo y escribiré en Amén. él mis leyes y mis preceptos. O sea, realmente nosotros vemos que es una obra del Señor. Sí, pero, Amén. pero como que uno no puede apresurarlo, como que uno no puede, porque mire que ahí dice, en ese tiempo daría a los pueblos labios puros. O sea, Amén. a los otros pueblos, o también habla, como usted dice, de su remanente, de sus escogidos. Nadie puede recibir nada si no viene de lo alto, si Dios no se lo da, si Dios no se lo regala, ¿cierto? Sí, así Pero Dios es. nos lo da por buscarlo también nosotros, porque nosotros lo anhelamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Vivimos en un tiempo en un mundo, y no somos, no solo nosotros, de pronto a nosotros nos ha tocado un mundo más inmoral quizás que el que les tocó a muchos de los profetas y a muchas otras personas. Pero también a Isaías cuando tiene el encuentro con Dios y ve la pureza y la santidad de Dios, él se aterroriza a decir, wow, ay de mí que viviendo en un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Y bueno, es hermoso porque allí dice que un ángel vuela y toma una brasa y le toca los labios y le dice que han sido purificados sus labios. Entonces esa brasa es la palabra de Dios. El nosotros tener la palabra de Dios en nuestra boca. Yo he encontrado que o sea, la única forma que va a haber pureza en nuestros labios y en nuestro corazón y en nuestro ser es que mantengamos meditando la palabra de Dios. Por eso dice el Señor que debemos meditar en la palabra de Dios de día y de noche, Pastor. constantemente. Sí, sí, Cuando esa parte cuando dice que bajó un ángel y le pasó un carbón encendido sobre sus labios y le purificó sus labios. Entonces, antes de eso no estaba purificado. antes de eso faltaba pureza. Faltaba pureza, pastor. Para, Ok. faltaba. O sea, él era profeta, pero le faltaba Era profeta, pero como faltaba un una dos más. alineación, ¿no? Algo, Sí, un toque un toque especial, sí. del Amén. Espíritu Santo, un toque de Dios, donde viene una transformación sobrenatural al profeta. Amén. De esos encuentros que uno a veces, uno tiene encuentros tan bellos con el Señor que uno dice, wow, definitivamente, o sea, lo transforma. La cercanía del Señor es lo que más nos purifica. La mirada, o sea, yo amo cuando siento que Jesús me está mirando y eso me sucede, no pudiera decir, o sea, me sucede más cuando o sea, me sucede cuando yo lo busco, porque es que ese es el caso, que tiene que haber un anhelo en nuestro corazón, un deseo en nuestro corazón. Nos sucede cuando somos conscientes de su presencia, porque muchas veces estamos enredados trabajando y aunque no estamos haciendo nada malo, estamos ocupados. Entonces nuestra mente está puesta en lo natural, en lo material. Pero en esos momentos donde decidimos como estar conscientes de su maravillosa presencia,
Es como esa cercanía con Él, esa conciencia de su presencia, lo que va trayendo pureza, santidad y lo que va haciendo, formando en uno como un deseo de no ensuciarse, como un deseo de mantenerse limpiecito, porque cuando uno se ensucia, uno es como, ay, como que se siente con vergüenza delante de Dios y entonces como que se corta ese fluir tan bello que hay cuando está la santidad, como dice la pastora. Siempre que hay santidad, hay un fluir hermoso del Espíritu Santo, eso es una realidad. Porque el Espíritu Santo no fluye en lo sucio, en lo inmundo, en donde hay pecado. El Espíritu Santo no, o sea, no fluye, no se puede dar como ese gozo de una fluidez. O sea, eso es algo que uno no puede Tiene que explicar. haber pureza, pastor. Tiene que Sí, haber pureza total. pero es una fluidez tan hermosa que uno la siente en su ser. Esa fluidez del Espíritu Santo, pero cuando no hay pureza, uno siente que hay como que un bloqueo. No. Entonces, Y ahí no es. recibe, pastor, no recibe también. Sí, esa necesidad de buscar su presencia. Hay un animalito en la selva que se llama balbino. Es el más ¿Cómo, blanco, cómo, creo que es el más cómo se llama? balbino, balbino, Martín. balbino. Ok. Es el más blanquito creo que el blanquito es Eso es blanco, hermoso. blanco, Sí. blanco, blanco. Y él tiene mucho cuidado a no ensuciarse. Él tiene Ujú, mucha precaución. Él no puede, porque es que no se puede ensuciar. Entonces los cazadores, para cuando lo están vigilando, cuando él de le la ensucian madriguera. la cueva, le ensucian la higuera, le ponen barro. La Y madriguera, cuando la él, sí, la madriguera. madriguera, cuando lo ven, lo van siguiendo para atraparlo y antes de él ingresar otra vez a la madriguera, él ve que hay sucio y se detiene rápido porque ve que se va a ensuciar su cuerpo, todo lo que como él es blanquito. Y Ujú. él prefiere no meterse, prefiere no meterse, prefiere que lo agarren y lo maten, pero mejor se queda ahí y no se ensucia su pelito, todo su cuerpo. Es Amén. un ejemplo muy bello de santidad, Amén. Marlon. Sí. Sí, es un ejemplo Prefiere que lo hermoso. maten, mejor que lo maten, pero no pasa por donde, si pasa por el barro se le va a ensuciar todo su blanquito que es él. Él prefiere que lo Ujú, maten, pero no ensuciarse. ujú. Es hermoso. Amén. Muy lindo, es muy lindo. Es un ejemplo hermoso de santidad. Eh, ¿Quién me puede leer ese texto que está allí? Minerva, ¿me lo puede leer ahí en la pantalla? Que ese es el Lo texto. voy a leer yo, pastor, para Ok, participar. Vladimir, qué bueno que ya nos puedes ayudar. Bendiciones. Ese es el texto como clave Sofonías de Sofonía. 17 al 19. Ajá. Decir la palabra del Señor. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a los que cojean y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. ¿A Amén. quiénes va a poner Vladimir? ¿A quiénes? A nosotros los remanentes. Amén. Al remanente, a los que le buscan, a los humildes, dice Jehová está en medio de ti. Poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con Una alegría, alabanza. callará de amor. Poderoso es nuestro Dios. Amén. Dice, reuniré a los fastidiados. ¿Quiénes son los fastidiados? Esos que no aman el pecado, eso es como el que acabó de mencionar Marlon, que le incomoda, está escuchando personas hablar vulgaridades y como que eso le retiñen los oídos. Está viendo una injusticia y eso le fastidia, le incomoda y está clamando al Señor. Señor, ten misericordia. Dice, reuniré a los fastidiados por causa bueno, y por causa del largo tiempo que han vivido todo esto. Dice, tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga, o sea,
para aquellos que el pecado de la gente es una carga, se siente mal, como bien decía ahora la pastora, esa impureza, o sea, como que es una carga para uno. Pero Dios nos va a reunir, Dios nos va a reunir, preciosa familia, todos los que le tememos. En aquel tiempo, dice, yo apremiaré a todos los opresores, porque Dios es enemigo, es de los enemigos de Él, pero de nosotros que le amamos es nuestro amigo. A nosotros no nos va a apremiar. Y salvaré a la que cojea. Aunque te sientas muy debilcito, muy pequeño, Dios es grande para ti, Dios es grande para salvarte, aunque te sientas que como que vas cojeando, pero vamos a seguir, aunque sea cojeando, vamos a seguir caminando un paso a paso en esa esperanza de que nuestro precioso Salvador viene y nos recoge en sus brazos. Hay un texto, pastor, que dice que nuestros enemigos, parece que yo lo he leído, es enemigo del Señor, ¿no? Amén. Tus enemigos serán mis Mis enemigos, enemigos, sí, sus mis enemigos serán mis amigos enemigos. serán tus amigos Sí, y tus enemigos serán mis enemigos. amén. Qué bello, eso me ¡Wow! encanta, Eso pastor. es bello. Sí. Me Ahí encanta. se afirma la promesa que le hizo a nuestro padre Abraham. Amén. En Amén. ti Amén. bendeciré a toda la familia de la tierra. Bendeciré a Amén. los que te bendiga y maldeciré a los que te maldice. Amén. 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 Y el salmista le dice eso a Dios. Tus enemigos serán mis enemigos Amén. y tus amigos serán mis amigos. Amén, pastor y familia, que a veces uno tiene enemigos que uno no se da cuenta, pero Dios está vigilándolos de cerca porque Amén. Él ya sabe, Amén. los conoce. Amén. Amén. Pero, amén, claro. Estos son los Amén. enemigos ocultos que uno Oculto. le Uno, sigue uno y no los trata. conoce, no sabe que están allí, pero Dios dice, Sí, es que no, no importa, son enemigos tuyos, son enemigos míos. No importa que los Amén. conozcas. sí. Entonces, en conclusión, mi preciosa familia, porque tenemos que cerrar ya esta clase, Dios juzga el pecado. Amén. Dios restaura al remanente fiel, eso téngalo por seguro. Dios nos restaura, Dios restaura a los que le amamos, a los que le buscamos. Dios pelea por los que le buscamos. Que a propósito, tu esposa Marlo me compartió un testimonio tan hermoso de un apóstol de Costa Rica. Yo no sé si se lo ha escuchado. Sí, 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 Oye, pastor. ahí Sí. sí ve uno a Dios pelear por los que le temen. Wow, qué cosa Mm, tan linda. qué bonito, edifica Entonces, mucho, pastor. sí, entonces hay esperanza para quienes buscan a Jehová. Hay esperanza para ti. Diga conmigo, hay esperanza, Hay esperanza, aunque el mundo aunque el Esperanza. mundo parezca que se está derritiendo a pedacitos parezca que le está y que derritiendo a todo se pedacitos, está destruyendo. que todo se está destruyendo. Yo Yo tengo esperanza en mi Yo Señor. tengo esperanza. Amén. tengo Yo tengo esperanza en Dios. Yo tengo pues, esperanza en Yo Dios. tengo esperanza en Yo tengo Dios. esperanza. Mi esperanza es que Él vendrá y me recogerá. Amén. Aleluya. Aleluya. amén. Bueno, mi preciosa familia, ya solo una tarea, una corta tarea, hacer una hipnosis del libro, identificando y resumiendo el conflicto principal, mencionando en el libro a qué dificultades se enfrenta el profeta y qué obstáculos específicos se mencionan en el libro. Ya con esto vamos a cerrar esta clase. Tómese